ABC Podcast. Estamos en la historia. Hablamos, para empezar, de un hombre que cegó a golpe de guillotina el antiguo régimen francés, que hizo tambalear el poder de Inglaterra en el viejo continente y que arribó con su gran armée hasta el mismo corazón de la tierra de los faraones, donde pronunció una frase igual de eterna que el dios Ra. Desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan. Napoleón Bonaparte ha pasado a la historia como un militar férreo y un estratega brillante. Sus logros no tuvieron parangón y son bien conocidos, tanto que resulta cansado enumerarlos. Sin embargo, el hombre más poderoso de Europa admitió haber perdido su virginidad con una prostituta después de meses de intentonas fallidas en busca de pareja. A pesar de que le supuso un shock, terminó por contar sus vivencias en una carta que esperaba jamás vería la luz, aunque se equivocó, porque hoy conocemos este escrito de buena mano. Decía así: Al atravesar las puertas de metal, mis ojos se detuvieron en una persona del otro sexo. La hora de la noche, su figura y su juventud no me dejaron duda de su ocupación. La miré y se detuvo, no con un aire imprudente común a las de su clase, sino de un modo que armonizaba con el encanto de su aspecto. Su timidez me envalentonó y le hablé. Le hablé yo, que soy más sensible que nadie al horror de su condición, que siempre me había sentido manchado, incluso por mirar a una persona así. Pero su palidez, su fragilidad, su voz suave, no me permitieron ni un momento de incertidumbre. Napoleón y su nueva amiga intercambiaron pareceres durante algunos minutos, temas relacionados con su procedencia y su infancia. Y al fin, el pequeño Corso se decidió a hacerle la pregunta que de verdad ansiaba: si podía pasar con él a un lugar privado para entrar en calor y cumplir sus deseos. La chica aceptó. Llegados a ese punto, no tenía intención de dejarme llevar por los escrúpulos. La había tentado para que no pensase en huir cuando la presionase con las razones que había expuesto ante ella, y no quería que empezase a fingir una honestidad que yo había querido demostrar que no poseía. Aunque sorprenda, no fue Napoleón quien inauguró esta costumbre extravagante de narrar con pelos y señales su noche de estreno. La práctica era ya habitual en la historia y había sido replicada por un sinfín de personajes históricos, cada uno más llamativo que el anterior. Parte de estas experiencias han sido recogidas en Cartas eróticas, un ensayo que se zambulle en todas aquellas epístolas relacionadas con los más bajos instintos, aunque las que nos interesan hoy son esas en las que sus protagonistas se despidieron definitivamente de su virginidad, esa que, una vez perdida, no se vuelve a recuperar. El 16 de mayo de 1770 fue un día dichoso en Francia. Luis XVI había contraído matrimonio con María Antonieta y toda Europa aguardaba ansiosa conocer los pormenores maritales de la joven parejita. Bien, pues se quedaron con las ganas. Durante una extensa lista de años, la pareja no pudo consumar el matrimonio por los problemas de fimosis del esposo. Tras una larga espera de 7 años, una operación y tantos chismorreos como franceses había en Francia, María Antonieta escribió el 30 de agosto de 1777 una carta a su madre, María Teresa I de Austria, en la que le desvelaba los pormenores de la primera vez que había yacido con un hombre. Es una ocasión dichosa para mí. Siento la alegría más esencial de toda mi vida. Hace ya más de 8 días que mi matrimonio se consumó perfectamente. La prueba ha sido reiterada y ayer mismo de forma más completa que la primera vez. María Antonieta estaba exultante. Admitía que soñaba con quedarse embarazada cuanto antes y le pedía perdón a su madre por no haber enviado un mensajero antes con la buena nueva. Primero pensé en enviarle un correo, querida madre, pero me dio miedo que no hubiese nada que celebrar.
Reconozco también que quería estar absolutamente segura de haberlo hecho bien. No creo que esté embarazada todavía, pero al menos tengo la esperanza de poder estarlo de un momento a otro. He recibido tantas muestras de ternura de mi querida madre. ¿Cuál será su alegría? ¿Me permite que le envíe un fuerte abrazo de todo corazón? Pero tantos problemas había dado el rey francés que lanzar las campanas al vuelo le parecía peligroso. Y de la Francia más bohemia a la España del siglo XIX. Tiempos de reinado de Fernando VII. Este era un monarca fogoso, obsesionado con perpetuar su dinastía mediante un hijo varón. Conocidos eran sus arrebatos sexuales y sus desmanes por mantenerse en el trono, hasta el punto de ponerse a los pies de Napoleón y de solicitar ser su hijo adoptivo para ganarse su gratitud. Fernando contrajo matrimonio el 20 de octubre de 1819 con María Josefa Amalia de Sajonia, su tercera esposa. Ella no era más que una niña de 16 años, él un monarca que ya había vivido muchas relaciones maritales. El cóctel derivó en una noche de bodas que el escritor próspero Mérimée narró a su colega de profesión Stendhal en 1830. Según desveló, porque se la había contado una dama de la corte. Voy a escribirte una historia muy sucia que me contaron en Madrid. La reina sajona con la que se casó el rey Fernando era una princesa cándida y devota, y la habían criado de un modo tan cristiano que ignoraba hasta las cosas más mundanas y sencillas, y que en España saben las niñas de 8 años. Por entonces era costumbre que cuando el rey se casaba con una virgen, ésta mantuviera una conversación de 15 minutos con la princesa casada más cercana en parentesco. Esta le desvelaba los secretos del lecho marital y resolvía sus dudas. Pero en este caso, la cuñada del monarca se negó, porque la niña reemplazaba a su hermana en el trono. Se quedó sin clase y lo iba a pagar caro. Entra su majestad. Imagínate a un gordo con aire de sátiro morado y con el labio inferior colgando. Según la dama que me contó la historia, su miembro viril es fino como un bastón de cera en la base y grueso como un puño en la punta, y tan largo como un palo de billar. Es además el vividor más burdo y descarado de su reino. Ante esa horrible imagen, la reina pensó que se desvanecía, y fue cuando su majestad se puso a resolver con ella sin miramientos. La reina se escapa del lecho y corre por la habitación, dando grandes gritos. El rey la persigue, pero como ella era joven y ágil, y el rey está gordo, torpe y gotoso, el monarca se cayó de bruces y chocó contra los muebles. En pocas palabras, encontró el juego muy tonto y entró en una cólera espantosa. Hicieron falta la cuñada del rey y la camarera del rey para convencer a la joven de sus deberes maritales. Se desconoce qué diantres le dijeron, pero funcionó, al menos en parte. En su primer intento de abrir una puerta, la de al lado se abrió de manera natural y manchó las sábanas de un olor muy distinto al que se espera tras una primera noche de bodas. Un olor espantoso porque las reinas no disfrutan de las propiedades del cebollino. El rey salió blasfemado y se pasó 8 días sin querer tocar a su real esposa. Fue una forma pésima de comenzar. La última parada de este viaje es menos regia. El 26 de octubre de 1888, el escritor Marcel Proust, autor de En busca del tiempo perdido, envió una carta a su amigo Raúl Versini, en la que le narró la noche en la que perdió la virginidad. Fue a los 17 años y con un hombre, pues era homosexual. La misiva estaba escrita con mucha sorna, y en ella ya se vislumbraba mucho talento literario. Lo que he hecho no ha sido llegar al extremo de una larga decadencia moral. Tengo la conciencia de ser el mismo que antes. Además, si en un momento de sorpresa y locura ante las súplicas de ese muchacho me rendí, luego, cuando creí que aún estaba a tiempo, me arrepentí, se lo dije, se lo supliqué. Pero él era más fuerte que yo y no pude detenerlo. Sabes que solo soy culpable a medias. No soy en absoluto un ser ideal, como pareces creer, pues estoy lleno, y quizá aún más que los demás, de nervios y de sentidos.
Es posible que diera mi consentimiento a una gran bajeza. Me atrevo a decir, sin embargo, que no soy en absoluto vicioso. Era culpable. 1 hora más tarde, Abel ya lo sabía, y esa misma noche, mi padre. Historias que muestran la inherencia de las relaciones íntimas al ser humano. Algo que no entiende de normas, de clases, ni de lo establecido. Actos que sacuden la vida de los personajes cuando suceden. Da igual si hablamos del mismísimo Napoleón o del más campechano campesino. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wonda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.